¿Usted cuándo da, cómo se llama, consultas por teoría? No estoy dando, pero ya voy a poner consultas. Ah, por favor, porque tengo un par de consultas de Bueno, elasticidad y bueno, bueno. así Si que sí. terminamos antes y te quedas en la clase, Camila, te puedo tratar de sacar las dudas. Bueno, Eh, está bien. yo creo que podemos terminar 12 menos cuarto. Bien. Sí, igual no hay Eh, problema, profe, no es de urgencia igual. Así que, bueno, pero después te olvidas las dudas. no, todo está todo anotado. Ah, bueno. Claro. Este, mire, como les digo, entramos en la unidad 2. El tema, globalmente, el nombre de la unidad se llama oscilaciones o vibraciones, que son sinónimos. Generalmente se usa el término oscilaciones. El movimiento oscilatorio consiste de un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, alrededor de una posición determinada. ¿Sí? Ese movimiento oscilatorio está presente no solo en nuestro cuerpo, sino en muchos aspectos de la vida diaria. Nuestro corazón tiene un movimiento oscilatorio porque se contrae y se dilata, o sea, tiene un movimiento de vaivén, de ida y vuelta alrededor de una posición determinada. Los pulmones también, cuando respiramos, tienen un movimiento oscilatorio. Son oscilaciones de baja frecuencia. Hay oscilaciones de alta frecuencia en nuestras cuerdas vocales, en la laringe, vibran, oscilan, y eso permite que podamos hablar ante la presencia de aire. Eh, También hay, bueno, en el oído hay oscilaciones de muy alta frecuencia. Hay máquinas que tienen unas partes desequilibradas que empiezan a oscilar, empiezan a vibrar. Vean un lavarropas que tiene poca ropa, un ejemplo sencillo, un ventilador que tiene una paleta un poco doblada, empieza a oscilar, a vibrar. ¿Sí? También las vibraciones se producen cuando caminamos, cuando corremos. También se producen, por ejemplo, en los edificios, eh, cuando está corriendo viento, los edificios tienen una pequeña oscilación, o sea, no son estructuras perfectamente rígidas porque se destruirían. Lo mismo pasa con los puentes. Hay puentes, mejor dicho, todos los puentes tienen que tener un pequeño movimiento oscilatorio cuando pasa un camión o un vehículo pesado, porque si fuese rígido se destruiría. ¿Sí? Entonces, el movimiento oscilatorio está no solo en nuestro cuerpo, sino en muchas situaciones físicas. De ahí la importancia de estudiarlo, al movimiento en sí. Vamos a empezar con un modelo de movimiento oscilatorio que, si bien se trata justamente de un modelo, ¿cómo les podría decir? Cumple razonablemente bien las situaciones que se presentan en la naturaleza. Ese movimiento oscilatorio, ¿qué están preguntando? Prefiero que prendan el micrófono y me pregunten, porque para no distraerme con el chat. Ese movimiento oscilatorio que vamos a empezar estudiando, que es movimiento oscilatorio ideal, se denomina movimiento armónico simple. No necesita ninguna herramienta nueva para estudiar ese movimiento. Son las herramientas que usamos en física 1. ¿Cómo vamos a estudiar ese movimiento armónico simple? Imaginemos que tenemos un sistema masa-resorte como el de esta figura. La masa M está sobre una superficie horizontal lisa, sin fricción, y la masa del resorte es despreciable frente a la masa M, esta que está, cuadradito que está marcado con celeste. ¿Sí? Un sistema masa-resorte.
uno de los extremos está unido uno de los extremos del resorte está unido a la masa M, y el otro extremo, por ejemplo, está unido a la pared. Para estudiar el movimiento de la masa M, tomemos un sistema de coordenadas. Al moverse, la masa M se moverá sobre la superficie horizontal, tendrá una sola dirección de movimiento, tendremos un solo eje para estudiar su movimiento. Entonces, tomemos un sistema de referencia y anclemos ahí un sistema de ejes coordenados. El sistema de referencia, el cuerpo material, que sea la superficie horizontal, y en un punto dado anclamos el origen de un sistema de coordenadas, un eje X nada más, como les decía, porque con un solo eje X describimos el movimiento de la masa M. Tomemos el origen de coordenadas de tal suerte que ese origen X igual a 0 corresponde al resorte sin deformar, es decir, sin comprimir y sin estirar. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, se hace coincidir el origen de coordenadas, por ejemplo, con la masa M, de ese eje X que está representado abajo, pero ese X igual a 0 corresponde al resorte sin deformar, sin estirar y sin comprimir. Se comprueba experimentalmente que, por ejemplo, si se separa la masa M desde X igual a 0 y se lleva hasta la posición X igual a A, y se suelta la masa M, lo mismo pasa si se lleva la masa M desde X igual a 0 hasta X igual a menos A, en ese caso se comprime el resorte, y se suelta la masa M. Como les decía, se comprueba experimentalmente que la masa M tiene, si no a decir la superficie horizontal es lisa, tiene un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, entre A y menos A. Un movimiento permanente, eterno, si no hay fricción. ¿Está claro? Un movimiento oscilatorio. A lo separan hasta X igual a A, lo sueltan y, como les digo, se comprueba experimentalmente que la masa M oscila, tiene un movimiento oscilatorio entre A y menos A, de ida y vuelta alrededor de una posición determinada. ¿Cuál? La posición X igual a 0, que corresponde al resorte sin deformar. Cuando se mueve desde 0, desde X igual a 0 hasta A, el resorte se estira, se deforma. Cuando se mueve la masa M desde X igual a 0 a menos A, el resorte se comprime, también se deforma, comprimiéndose en este caso. El diagrama de cuerpo libre está representado a la derecha. Las fuerzas que actúan son el peso, la normal, que se cancelan entre sí, recuerden que el movimiento es horizontal, y la fuerza que hace el resorte sobre la masa M. Es de la forma menos K por X. Esta es una fuerza que se denomina fuerza elástica, o también fuerza restauradora. ¿Por qué el término de restauradora? Porque tiende a llevar el cuerpo a la posición de equilibrio. Entonces, cuando va desde A hasta 0, ¿sí?, la masa M se acelera. En X igual a 0, la fuerza vale 0, pero la rapidez es máxima y sigue por inercia y empieza a tomar coordenadas X negativas, y es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Está claro? Cualitativamente, voy a hacer un dibujito para que lo puedan ver. Esa fuerza elástica, ustedes la vieron en Física 1, es una fuerza que hace el resorte sobre la masa M, y, de acuerdo a la tercera ley de Newton, es la fuerza que hace la masa M sobre el resorte para que el resorte se deforme. Esa fuerza elástica
Y si me permiten hacerlo, a ver si se lo ve. Si se lo ve ahí, en una posición cualquiera, tengo el peso, la normal que se cancelan entre sí, la fuerza que hace el resorte sobre la masa M es una fuerza variable con la posición, con la posición de la masa M, y que es ni más ni menos, como hemos tomado el origen de coordenadas, igual a la deformación del resorte. Entonces, cuando el resorte está entre x igual a 0 y x igual a A, la fuerza elástica es de la forma menos k por x. X es positivo, entonces es una fuerza hacia la izquierda sobre la masa m, de acuerdo a la tercera ley de Newton. Como el resorte hace sobre m una fuerza, m hace sobre el resorte una fuerza igual en sentido contrario, ahí pueden ver que está estirado el resorte. Una situación análoga se presenta acá, cuando está comprimido el resorte o la masa m está entre x igual a 0 y x igual a menos a. Entonces, observen cualitativamente el movimiento, se lo separa hasta x igual a, se suelta la masa m, el resorte se estiró. La fuerza elástica vale menos k por a, hay una fuerza neta acá menos k por a, entonces la masa m, como está en reposo inicialmente, se mueve en dirección de la fuerza resultante, menos k por x. Entonces, observen, los x se van haciendo cada vez más pequeños, las coordenadas x se van haciendo cada vez más pequeñas, la fuerza va disminuyendo, pero es un movimiento donde la velocidad y la aceleración tienen igual sentido, entonces es acelerado, no uniformemente acelerado, ojo, no es aceleración constante, sino es aceleración variable, porque la fuerza neta es variable. Entonces, como les digo, la fuerza va disminuyendo porque los x se van haciendo cada vez más pequeños, ¿sí? Hasta que llega a la posición de equilibrio. En ese instante, en esa posición, la fuerza vale 0, menos k por 0, es 0, pero como ha ido acelerando, su velocidad ha ido aumentando, llega a la posición de equilibrio con su máxima rapidez para la izquierda, por inercia sigue, y entonces inmediatamente aparece una fuerza que empieza a crecer hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque sería menos k por menos x, o sea, perdón, para allá, para la derecha, en el sentido x positivo. La fuerza hacia la derecha, cuando estoy a la izquierda acá, la fuerza hacia la derecha, la velocidad hacia allá, sentidos contrarios, velocidad y aceleración, sentidos contrarios, desacelerado es el movimiento, la fuerza va creciendo en intensidad, pero para allá, porque los x son en valor absoluto cada vez más grandes, hasta que lo logra detener acá, a la masa m. El resorte obviamente está comprimido y la historia se repite. Instantáneamente la velocidad es 0 acá, se acelera en dirección de la fuerza resultante, velocidad y aceleración igual sentido, movimiento acelerado. ¿Sí? La velocidad va creciendo, la fuerza va disminuyendo, la aceleración también, obviamente, según la ley de Newton, hasta que pasa con la máxima rapidez por x igual a 0, en ese instante, en esa posición, la fuerza vale 0, sigue por inercia y aparece una fuerza que tiende a frenarlo. Profesor, Sí. ¿Cómo es la fuerza en X igual a menos A? Menos K por menos A. O sea, acá, O sea, K por A. K por A. La fuerza es máxima. Ahí la fuerza Claro. elástica es K por A. Sería así. Ahí en X igual a, vale instantáneamente K por A, porque sería menos K por menos A. Entonces, más K por A. ¿Sí? Entonces, Claro. llego acá, la masa M, se mueve, que hay una fuerza neta, esta, se mueve en dirección de la fuerza resultante, se mueve hacia la derecha, ¿sí? Hacia los X positivos.
Entonces es una fuerza que va disminuyendo, ¿sí? Pero la velocidad es también para en ese sentido, velocidad de aceleración igual sentido, movimiento acelerado. Repito, no uniformemente acelerado, porque la aceleración no es constante. Entonces, es una fuerza que depende de la posición. Esa es la ley de Hooke, ni Profe, más ni menos. Fuerza es proporcional a la deformación del resorte, que coincide con la posición de la masa M. Sí, Profe, para valores positivos de X, no sé, me daría un número negativo, ¿verdad? la fuerza, sí señor, Pero claro. entonces ese no sería el módulo, ¿verdad? No, no, yo pongo el vector fuerza, como es unidimensional, lo puedo escribir así. O obviar la flechita, por así decir, y ponerlo así. Porque esto tiene la misma dirección. O sea, Sí. todo tiene dirección del eje X. ¿Sí? Bien. Esta sería la posición de la masa M, que coincide con la deformación del resorte. profe, Sí. entre X igual a 0 y A, el movimiento sería desacelerado, ¿verdad? Depende. En ese caso que usted dio, en el ejemplo que usted acaba de Si dar. va o vuelve. Entre X igual a 0. Claro, yendo. Ah, ya entendí, gracias, profe. ¿Sí? En todo momento la fuerza es para allá. ¿Sí? Entre X igual a 0 y X igual a A, la fuerza es como te apunta la flechita. Pero cuando va, la velocidad y la aceleración tienen sentido contrario, desacelerado. Cuando va desde 0 a A. Cuando vuelve, la velocidad y la aceleración tienen igual sentido. Los dos apuntan para allá. Entonces, ahí es acelerado. Lo mismo pasa acá. ¿Está bien? Claro, sí, muchas gracias, profe. O sea, decir que entre X igual a 0 y X igual a A es desacelerado o acelerado es parcialmente correcto. Depende si va o si vuelve. Entonces, esa fuerza elástica menos K por X es ni más ni menos que la ley de Hooke para un resorte. Cuanto mayor es la fuerza, mayor es la deformación. Obviamente dentro de ciertos límites, mientras no se supere el límite de proporcionalidad, se cumple la linealidad entre fuerza y deformación, o entre esfuerzo y deformación unitaria, deformación a seca. K es una constante que depende del resorte, se mide en el sistema internacional en Newton por metro, y K se encuentra experimentalmente que toma ese valor que le estoy marcando ahí. En física 1 les decimos que K es una constante característica del resorte, no entramos en mayores detalles. Esa constante K depende del módulo de corte o módulo de rigidez del material del que está hecho el resorte. Depende de D chica a la cuarta. D chica es el diámetro del alambre con el que está hecho el resorte. N es el número de espiras, número de vueltas del alambre. Si tiene 10 vueltas o 20 vueltas, obviamente cambia la constante K. Y D grande al cubo es el diámetro del resorte. No es lo mismo un resorte de diámetro chiquito que un resorte de diámetro más grande. En esa constante K están metidas todas esas características del resorte. ¿Está bien? O sea, G, módulo de corte o módulo de rigidez, que vieron en la unidad 1, cuando hablamos de fuerzas de corte. D chica a la cuarta es el diámetro del alambre con el que está hecho el resorte. N es el número de vueltas que tiene el resorte, puede tener 2, 3, 10 vueltas, el número de espiras se habla en general, y D grande, en este caso al cubo, D grande es el diámetro del resorte, no del alambre, sino del resorte en sí, porque puede ser un resorte de este diámetro o un resorte chiquitito de lapicera. Profesor, Bien, sí, ¿cómo se llega a esa ecuación? es experimental. Ah, Esta es experimental.
Bueno, lo mismo que la ley de Hooke es experimental. ¿Sí? Es un resultado empírico, experimental. Esa es la ley de Hooke para un resorte. Cuanto mayor es la fuerza, recuerden que es la fuerza que hace el resorte sobre la masa M y M sobre el resorte. Por eso se estira o se comprime el resorte. Tendremos que suponer también que el resorte y todo el sistema se encuentra en el vacío, o que la fuerza de roce Sí, con el... despreciamos el roce con el aire. La semana que viene lo vamos a tener en cuenta. Sí, obviamente estamos en el vacío y la superficie horizontal es lisa. Ok. No hay fricción. O sea, si no hay ningún tipo de fricción, ese sistema masa-resorte oscilaría siglos y siglos. No se detendría. Pero obviamente, un péndulo, ¿sí? Ustedes, puede ser esta lapicera, agarra de arriba, se paran de la posición de equilibrio y lo sueltan, ya vamos a ver. Entonces, oscilaría indefinidamente. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Va disminuyendo la amplitud de las oscilaciones. ¿Qué es A? ¿Qué es amplitud? Es el máximo apartamiento de la posición de equilibrio. Lo que yo digo acá está en la posición A o menos A, es la amplitud del movimiento oscilatorio. ¿Está bien? Voy siguiendo. En A se denomina amplitud. El movimiento es periódico, se repite en el tiempo, porque pueden ver la simetría, pero es importante aclarar, a ver si... No todo movimiento periódico es armónico simple, pero todo movimiento armónico simple es periódico, o todo movimiento oscilatorio es periódico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, el movimiento circunferencial uniforme de física 1 es un movimiento periódico, pero no es armónico simple, porque no es un movimiento de vaivén, no es un movimiento oscilatorio tampoco, no es un movimiento de vaivén alrededor de la posición de equilibrio. Observen cómo acá, en ese movimiento de vaivén, una posición cualquiera la recorre en los dos sentidos, primero hacia la derecha y después hacia la izquierda. Al ser un movimiento de vaivén pasa así, a una posición cualquiera, excepto los extremos, donde se detiene instantáneamente. En un circunferencial uniforme, sí, una posición cualquiera siempre la recorre en el mismo sentido. Es decir, no es oscilatorio. Bien, vamos a la segunda ley de Newton. Para estudiar este movimiento. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Fuerza neta, fuerza resultante, igual a m por a. ¿Cuál es la fuerza neta? Menos k por x sobre la masa m. Recuerden que hemos dicho que el resorte tiene masa despreciable. Menos k por x igual a m por a. Esa sería la segunda ley de Newton de la dinámica de traslación. Física 1. Ahora sería únicamente en el punto A, ¿o no? ¿Cómo? La aceleración que sacaríamos de ahí sería en el punto A. No, en cualquier punto, en general. Fuerza neta igual a m por a. La fuerza neta es menos k por x. En A o en menos A, la fuerza es máxima en intensidad, la aceleración es máxima en módulo. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Instantáneamente. Llega, se detiene, vuelve. Llega, se detiene, vuelve. Bien. Todo Si usted... punto, la aceleración, digo, la fuerza tiene el mismo módulo. ¿Cómo? En un dado punto sí, cuando va y cuando vuelve, tiene, en una dada posición tiene la misma intensidad, nada más que en un caso apuntará en un sentido, en otro caso en sentido contrario. En un punto cualquiera, este genérico, por ejemplo, si va, perdón, estoy hablando acá, si va
apunta hacia allá. Si vuelve, también apunta en el mismo sentido. ¿Mm? O sea, yendo o volviendo, la fuerza en un dado punto es menos K por la posición del cuerpo es en ese punto. Bien, si ustedes recuerdan que se definía la aceleración de esta manera, la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, 2 veces, reordenando un poco la segunda ley de Newton, queda esta expresión. Complicadita. Es decir, esa expresión. Ay, no lo puedo marcar. ¿Sí? Observen, vuelvo. La fuerza neta, menos K por X, el peso y la normal se cancelan entre sí, el movimiento es en dirección del eje X, recuerden, pero la aceleración, por definición, es la derivada segunda de la posición respecto a T 2 veces. Ustedes dirán, ¿por qué? Física 2 tiene que ser correlativa al cálculo 1. Ahí están viendo porque estamos usando derivada. Entonces, M por A y más K por X. M por A más K por X igual a 0. ¿Sí? Paso todo para un solo miembro. Divido todo en M y me queda esta expresión, la que está recuadrada, como ecuación 1. Esa es, se conoce como ecuación de movimiento del oscilador. Es la segunda ley de Newton, escrita en forma diferencial. Y tiene una particularidad. Esta matemáticamente es una ecuación diferencial de segundo orden. Y tiene como solución una función, x de t, x en función de t, posición en función de tiempo. Ustedes conocen las ecuaciones de segundo grado, donde ax cuadrado más bx más c, donde la solución son dos números reales. Esto es un poco más complicado, se conocen como ecuaciones diferenciales, la que tienen como solución una función. Pueden ver que está la aceleración como primer sumando, la derivada de segunda de la posición más una constante por la posición igual a 0. K es una constante, M es una constante. No le pedimos que sepan resolver ese tipo de ecuaciones, le vamos a dar la solución, pero cuando la segunda ley de Newton, escrita en forma diferencial, tome esa forma, la aceleración más una constante por la posición igual a 0, o cuando la fuerza neta o eventualmente el momento neto total resultante, sea menos una constante por el apartamiento respecto a la posición de equilibrio, diremos que la masa M tiene un movimiento armónico simple. ¿Está claro? Observen, la fuerza neta es menos K por X, o el momento neto puede ser menos una constante por el apartamiento respecto a la posición de equilibrio. Eso lleva a que la segunda ley de Newton, escrita en forma diferencial, en forma de derivadas, tome esa forma. Una derivada segunda de la posición, del apartamiento respecto a la posición de equilibrio, la aceleración, más una constante por la posición igual a 0. Observen, es la segunda ley de Newton, en caso para un movimiento rectilíneo, porque se mueve en línea recta, no es uniforme ni uniformemente acelerado. Parto de la definición de aceleración, lo llevo a la definición de aceleración a esta expresión, paso todo para un mismo miembro, divido en m, y me queda eso. Bien, como les decía, las soluciones de esta segunda ley de Newton en forma diferencial, en forma de derivadas parciales, de derivadas, tiene como solución una función. Les damos como solución la función, ahí hay un pequeño bla bla que después, ¿por qué usamos esa función? La solución es de la forma x de t de esta función de la segunda ley de Newton, x de t
A, donde A es la amplitud, el máximo apartamiento de la posición de equilibrio por seno de omega t más phi 0. De omega es la frecuencia angular, que esa es la raíz de K sobre M. Entonces, analicemos un poquito esta solución. La masa M tiene un movimiento de vaivén, de ida y vuelta alrededor de la posición de equilibrio. Entonces tiene que estar representada de alguna manera la posición en función del tiempo por una función periódica. ¿Qué funciones periódicas conocen ustedes? Seno o coseno. Entonces, supongamos esta solución. Saben que el seno de omega t más phi varía entre 1 y menos 1. T es la variable independiente, tiempo. Entonces, el seno de una dada función varía entre 1 y menos 1. Habrá valores de t que hagan que el seno de omega t más phi 0 sea 1. Habrá valores de t que hagan que el seno de omega t más phi 0 sea menos 1. O sea, los valores extremos de la función seno son 1 y menos 1. Eso corresponderá a A y menos A. Después, la función seno tomará valores menores que 1, entonces la posición será un valor menor que A. ¿Profe? Sí, Disculpe, el omega y phi, ¿qué representaría cada uno? ya voy a la función seno. ¿Sí? Que ustedes saben que como valores extremos tiene 1 y menos 1. Entonces, cuando t sea, tenga un dado valor, de tal manera que la función seno valga 1, estará en la posición x igual a a. ¿Sí? Cuando la función, cuando t tome valores tal que la función seno valga menos 1, la masa m estará en la posición menos a. Y después estará comprendido entre a y menos a, porque la función seno tiene como valores extremos 1 y menos 1. Omega es lo que se conoce como frecuencia angular, que está relacionado con el periodo como 2pi. Pi sobre t o 2pi por f, donde t es periodo de la oscilación, f frecuencia de la oscilación. Y phi 0 se conoce como fase inicial. Phi 0 es lo que se conoce como fase inicial del movimiento. Es la solución, repito, de la segunda ley de Newton. Todo este argumento de la función seno tiene que expresarse en radianes. O sea, phi 0 en radianes, omega radianes sobre segundo, por t en segundo da radianes. Ahora bien, omega, la frecuencia angular de la oscilación, es raíz de k sobre m. O sea, esto va a ser solución de esto, de esta ecuación, siempre y cuando omega cumpla con esta condición. Una cosita, antes de seguir adelante. La solución puede ser una función coseno, es periódica. Cambiará la fase inicial, porque ustedes saben que la función seno y coseno están desfasadas en pi sobre 2. Puede ser tanto esta función seno como una función coseno, nada más que cambiará la fase inicial. ¿Cómo se determina la fase inicial? De las condiciones iniciales del problema. ¿Dónde está la masa m cuando se empieza a medir el tiempo? Eso lo van a ver en práctica. La fase inicial phi sub 0 se determina a partir de las condiciones iniciales del problema. Esto es, ¿dónde está el cuerpo? Es decir, ¿en qué posición? Puede estar en x igual a 0, en x igual a a, en x igual a menos a, cuando empezamos a estudiar el movimiento. Profe, Sí. en el péndulo sería la amplitud inicial del péndulo con respecto a la Ya equidad. vamos a llegar. Espérate un Bien. ratito. Ok. Entonces, esta es la frecuencia. ¿T qué significa? ¿Qué? T. T es la variable independiente. Ah, Es como vos pongas
En un movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, mejor, vos escribís esto. X0 más B0T más un medio de AT cuadrado. ¿Está bien? T es la variable independiente. Te dice dónde está el cuerpo en los distintos instantes de tiempo. Esta expresión te dice dónde está la masa M en los distintos instantes de tiempo. ¿Está bien? ¿Profe? Sí, Sí, O perfecto. sea, phi 0 se mide en radianes, ¿verdad? en radianes. Omega O por sea, es un T ángulo. es un ángulo. ¿Y Es un dónde ángulo. estaría, por ejemplo, ese ángulo? Ya Si el lo movimiento es ya de lo voy a línea demostrar. recta. Ya lo voy a demostrar. Se mide en radianes. Se conoce como fase inicial. Ok, ¿Está bien? esa Por ahora, cosa. acéptenme eso. Se conoce como fase inicial. Omega es la frecuencia angular del movimiento, frecuencia angular que está relacionado con el periodo de oscilación. Recuerden que este movimiento es periódico, de esta manera, y con la frecuencia de esta manera. Observen una cosita muy importante, que omega raíz de K sobre M. Entonces, si supongamos que en vez de separarlo hasta A, lo llevan hasta 2A y lo sueltan, siempre y cuando se cumpla la ley de Hooke para el resorte, no quede con una deformación permanente, la masa M oscilará entre 2A y menos 2A, haciendo esto. ¿Está bien? Y el periodo va a ser el mismo. El periodo de oscilación va a ser el mismo. El tiempo que demora en hacer una oscilación completa va a ser el mismo que si lo separan A. Va a demorar el mismo tiempo en hacer una oscilación completa. ¿Por qué? Porque el periodo, si ustedes fijan, depende de K y M. A no ser que cambien la masa M o cambien el resorte, el periodo va a seguir siendo el mismo. Lo que ocurre es que supongamos que el periodo, hacemos cálculos, K y omega son tales que el periodo de oscilación T grande es 1 segundo. Entonces demora, a ver si lo ven al cursor, 1 segundo en hacer una oscilación completa, en hacer esto. Si lo miden desde acá, demora 1 segundo en hacer una oscilación completa. Es decir, en otras palabras, como hay simetría de movimiento, serían 0,25 segundos más 0,25 segundos más 0,25 segundos más 0,25 segundos. 1 minuto. Si lo miden desde acá, 0,25 más 0,25 más 0,25 más 0,25. 1 segundo. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Como les digo, si en vez de separarlo A, lo llevo a la masa M hasta una posición 2A y la suelto. Si no es superado el límite de proporcionalidad del resorte, se sigue cumpliendo la ley de Hooke, es decir, la fuerza neta igual a menos K por X, recuerden, elasticidad, va a seguir demorando 1 segundo en hacer una oscilación completa. Nada más que ahora, como tiene que recorrer una mayor distancia, ¿cómo hace para demorar 1 segundo? Lo hace más rápido. Si antes hacía esto, Profe, ¿puede y ahora silenciar? 2A, lo hace más No rápido. se escucha. ¿Cómo? Que si podría silenciar porque no se escucha. ¿Los silencio a todos? Bueno, a ver cómo los silencio. Participante. Ahí está. Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, si hacemos los cálculos, K y omega conocemos y me da, por ejemplo, T igual a 1 segundo, periodo igual a 1 segundo, demorará 1 segundo en hacer una oscilación completa. Estoy indicando con el cursor una oscilación completa. Lo mido desde X igual a 0, hace esto, 0,25 más 0,25 más 0,25 más 0,25. Ahora bien, si lo separo 2A,
y se sigue cumpliendo la ley de Hooke, observen que el periodo no depende de la amplitud de la oscilación, es decir, de cuánto lo he apartado de la posición de equilibrio. Entonces, si lo aparto 2A, la masa M va a oscilar entre 2A y menos 2A, con el mismo periodo de oscilación, T igual a un segundo. Nada más que, como tiene que recorrer mayor distancia, lo hará más rápido, para seguir demorando. Como pueden ver, la frecuencia angular no depende de la amplitud de la oscilación, depende de K y de M, y por lo tanto el periodo de oscilación tampoco dependerá de la amplitud de la oscilación. No depende de A, del mayor apartamiento respecto a la posición de equilibrio. Eso es lo que les digo. Profe, Sí, ¿la fuerza en puntos simétricos de la posición de equilibrio es la misma? ¿qué me querés decir con la misma? O Sí, sea, el mismo en módulo. intensidad, en intensidad. Claro, ese. ¿Sí? Por ejemplo, la fuerza cuando está en A sobre 2 es para la izquierda. ¿Sí? Y vale menos K por A sobre 2. ¿Sí? Cuando está, cuando está en menos A sobre 2, la masa M, la fuerza es hacia la derecha y vale más K A sobre 2. ¿Entendés, Rocío? Sí, sí. Bien. O sea, vale lo mismo en intensidad. En menos A y en A vale lo mismo en intensidad. En A sobre 2 y menos A sobre 2 vale lo mismo en intensidad. Bien, insisto. Entonces, esta es la solución. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá, una función seno o coseno son solución de la segunda ley de Newton. ¿Cómo es la segunda ley de Newton? Fuerza neta igual a menos K por X, un momento neto menos constante por un apartamiento de la posición de equilibrio. ¿Por qué se denomina armónico? Porque las soluciones, la función seno y coseno, se denominan armónicas, son armónicas, se repiten en el tiempo. De ahí movimiento armónico. ¿Sí? Movimiento armónico simple. Bien, sigamos suponiendo que esta es la solución, una función seno en vez de una función coseno. Solución de la segunda ley de Newton en forma diferencial. Sabemos, por definición, que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Si derivamos la función seno, todo esto respecto al tiempo, queda, ahí pueden ver, A es una constante, la derivada de seno es coseno de omega t más phi 0 por la derivada del argumento omega, y queda A omega por coseno de omega t más phi 0. De nuevo, la función coseno varía entre 1 y menos 1, como ustedes saben. Entonces, los valores máximos que puede tomar la velocidad es más y menos A omega. A se mide en metro, omega 1 sobre segundo. Entonces queda metro sobre segundo. Cuando tengo la máxima rapidez A omega, cuando pasa en un sentido o en otro por la posición de equilibrio. ¿Sí? Cuando pasa por la posición de equilibrio hacia la derecha será más A omega, y cuando pasa hacia la izquierda menos A omega. ¿No? Más menos A omega. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, la función seno y coseno toman valores extremos, 1 y menos 1. Habrá valores de t, nuevamente, tiempo, creo que tiempo es la variable independiente. Habrá valores de t que hacen que el coseno valga 1, habrá valores de t que hacen que el coseno valga menos 1, entonces tendré los valores extremos de la velocidad, más menos A omega. Bien, si derivo
la velocidad respecto del tiempo, o derivo 2 veces la posición respecto del tiempo, tengo la aceleración. A omega son constantes del movimiento, siempre que no cambie la masa m o el resorte. Recuerden que omega es raíz de k sobre m. Y a es lo que yo lo he separado de la posición de equilibrio, amplitud de movimiento. La derivada de coseno es menos seno por la derivada del argumento omega cuadrado. Nuevamente, como la función seno varía entre 1 y menos 1, los valores máximos son menos a omega cuadrado más a omega cuadrado. ¿Sí? ¿Y dónde tendré esos valores máximos de aceleración? En los extremos, cuando la fuerza sea máxima. Acá, sigo con este dibujo. Cuando esté acá en x igual a menos a, como la fuerza es máxima, la aceleración será máxima, positiva. Cuando esté acá en menos a, perdón, cuando esté en a, tendré la fuerza menos k por a, la aceleración en módulo será máxima. Observen. La fuerza es proporcional a x. Eso que tengo marcado, la aceleración, lo he reescrito menos a omega cuadrado seno de omega t más phi 0. Eso que tengo marcado ahí, ¿qué creen que es? La posición en función del tiempo. Exacto. Por eso les dejé ahí, la posición en función del tiempo. Entonces queda menos omega cuadrado x de t. Otra manera de poner la aceleración en función de la posición. Entonces observen, cuando x valga 0, estoy en la posición x igual a 0, la aceleración vale 0. F igual a menos k por x, la aceleración es 0. Porque la fuerza es 0. Cuando estoy en la posición menos a, tengo menos omega cuadrado por menos a, más omega cuadrado a. Más omega cuadrado. Cuando estoy en menos a, tengo la fuerza positiva, la aceleración positiva. ¿Sí? Cuando estoy en a, tengo menos omega cuadrado a, la aceleración es máxima, pero negativa. La fuerza es máxima, menos k por a. ¿Está bien? O sea, esta expresión, si ustedes se acuerdan, en un movimiento, por ejemplo, rectilíneo uniformemente variado, ¿qué encontrábamos? La posición en función del tiempo, esta, para describir el movimiento, esta, la velocidad en función del tiempo y la aceleración que era constante. Bueno, ahora pueden ver en este movimiento armónico simple, en este movimiento donde la fuerza neta, la fuerza resultante es de la forma menos k por x, la segunda ley de Newton se expresa de esta forma. ¿De acuerdo? Observen el formato de la ecuación. No me interesa que la sepan resolver. Por ahora no, ya vendrán materias más difíciles donde tengan que resolver eso. Entonces, cuando tome esa forma, la aceleración más una constante por la posición igual a 0, la solución de esa ecuación será de una forma seno o coseno, una función armónica. Con A, dado es la amplitud, el máximo apartamiento respecto a la posición de equilibrio, omega es la frecuencia angular, que miren qué es la constante, raíz cuadrada de la constante, ¿sí? Que acompaña a la posición. Entonces, tienen la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Ahora,
todo varía. Si ustedes usan una función coseno, acá, para x de t, obviamente acá será menos seno, y acá nuevamente será coseno. Depende de la solución. Bueno, lo que les hablaba hace un ¿Profe? rato, sí, Profe, disculpe. sí, ¿En qué caso o qué es lo que determina que usemos el seno o el coseno para la posición? lo que les resulte más fácil. Si de pronto phi 0 es pi sobre 2, pueden cambiarla a coseno. Ah, bien, bien. Gracias. Todo depende del ángulo de fase, De la ¿verdad? fase inicial. De la fase inicial. Bueno, acá hay una serie de cuestiones. Bueno, la aceleración, acá está escrita las soluciones, como acabamos de decir, omega t, no puedo marcar, como t es 2pi sobre omega, omega es 2pi sobre t, t es 2pi, no puedo marcar al PowerPoint, no es PowerPoint, al PDF, t igual a 2pi raíz de m sobre k. ¿Sí? Recuerden que omega era raíz de k sobre m. Entonces, al estar en el denominador, esto se invierte. Entonces, el periodo de oscilación, como les decía hace rato, ya me estoy trabando, no depende de A. Si ustedes lo separan a la masa A sobre 2, 2A, siempre y cuando no se supere el límite de elasticidad no se supere, mientras cumpla la ley de Hooke, el periodo es independiente de A. Entonces, el periodo será exactamente el mismo. Solamente para que cambie el periodo de oscilación, el tiempo que demora en hacer una oscilación completa, tengo que cambiar la masa m o cambiar el resorte. ¿Está bien? Lo mismo, equivalente con la frecuencia, el número de oscilaciones por unidad de tiempo será exactamente el mismo, a no ser que cambie la masa m o el resorte, de tal manera que cambie la constante k del resorte. En la solución hallada, debemos hacer notar algunos aspectos. La frecuencia angular, omega, es una característica del sistema, ya que es función de k y de m. Lo acabamos de decir que es raíz de k sobre m. Como t grande, periodo, es 2pi sobre omega, el periodo de la oscilación también es una característica del sistema masa-resorte y no depende de la amplitud de la oscilación, como tampoco depende de la frecuencia f. Observen que no está metido A en ninguna parte, la amplitud en ninguna parte. Si el resorte es muy rígido, K grande, el periodo es pequeño. Y como son inversamente proporcionales a la frecuencia es alta. Y el sistema responde rápidamente. Al ser una función, la solución una función armónica, función seno o coseno se denominan funciones armónicas, el argumento o fase, ojo, no es fase inicial, omega t más phi 0, debe ser una cantidad adimensional, o expresarse en radianes. ¿Sí? ¿Qué es adimensional? Radianes sobre segundo es equivalente a 1 sobre segundo. ¿Por qué viene el nombre de frecuencia angular? Supongamos una partícula, ojo, les dije que el movimiento circunferencial uniforme es periódico, pero no es armónico cíclico. Así que ojo al piojo. Supongamos una partícula de masa m igual a la masa del bloquecito que está en el sistema masa-resorte. Describe una trayectoria circunferencial de radio A, igual a la amplitud. Entonces, anclemos el origen de un sistema de coordenadas en el centro de la circunferencia. Este es el eje X, horizontal, y el eje Y vertical. En un dado instante t sub 0, acá que estoy marcando con el cursor,
está en una posición dada y tiene un ángulo phi sub 0 respecto al eje de las abscisas, al eje X. En un instante posterior, t, más tarde, permítanme hacer un dibujo. Profe, ¿en phi sub 0 está sobre A? Esperen. Ah, bien. Déjenme un segundito. Profesor, ¿no sería rapidez angular constante? Velocidad angular. Bueno, a ver, veamos. Veamos, dijo un ciego. En un instante dado T0 igual a 0, la masa M, lo dibujo. Recuerden que estoy con movimiento circunferencial uniforme. Está en esta ubicación. La partícula está girando en una trayectoria de radio A, circunferencial de radio A. En el instante T0 igual a 0, la posición angular es phi sub 0. ¿Está bien? En un instante T posterior, más tarde, la posición angular es phi, esa que está marcada ahí. ¿Lo ven todos? ¿Lo ven? Sí, Bien. profe. La velocidad angular es constante. La velocidad angular media coincide con la instantánea en el circunferencial uniforme, es delta phi sobre delta de t. Es decir, para ese intervalo de tiempo, phi menos phi 0 sobre t. Desplazamiento angular sobre t. ¿Dónde sale? Si ustedes despejan phi, omega t, pasa el t multiplicando, más phi 0. Entonces tengo phi igual a phi 0 más omega t. ¿Está bien? Bien. En ese instante, le va a ayudar, tendría que haberlo escrito antes. Recuerden, trayectoria de radio A. En este instante T, está en esta ubicación. La masa M tiene coordenadas X e Y. ¿Lo ven todos? Y observen. Ese triángulo rectángulo tiene una hipotenusa del lado A. Que vale A, perdón, no del lado A. Una hipotenusa que vale A, el radio de la trayectoria. A. La componente X sería A coseno de phi. La componente Y sería A seno de phi. La componente X, A coseno de phi. La componente Y, A seno de phi. ¿Pero qué hemos dicho que phi? ¿Y esto es qué cosa? La solución de la ecuación diferencial. Entonces, observen. La proyección del punto P sobre el eje X nos da esto. Y sobre el eje Y, o la componente Y de la posición, nos da esto. Observen, a medida que la partícula está girando en sentido contrario al del movimiento de las agujas del reloj, cuando llega acá, si analizamos la proyección sobre el eje X, cuando la partícula llega acá, ¿cuánto vale X igual? 0.
A medida que la partícula empieza a hacer el segundo cuadrante, la componente X de posición va haciendo esto, hasta que llega a X igual a menos A. Cuando hace el tercer cuadrante, la componente X de posición empieza a decrecer, hasta que cuando está acá, se hace 0. Cuando hace el cuarto cuadrante, la componente X de posición va haciendo esto. Cuando hace de nuevo el primer cuadrante, va haciendo esto, va haciendo esto, va haciendo esto. Exactamente hace lo mismo ahí. Entonces, el término de frecuencia angular está asociado al de velocidad angular. ¿Mm? De ahí viene el nombre de frecuencia angular, porque hay un movimiento circunferencial uniforme del radio A que puede ser asociado al del movimiento armónico simple. Entonces, repito, cuando la partícula está en A, hace esto, la componente X va disminuyendo desde X igual a hasta X igual a 0 cuando la partícula hace esto. Cuando la partícula va desde X igual a 0 a X igual a menos A, hace el segundo cuadrante, la componente X de posición va creciendo así. Después, cuando hace el tercer cuadrante, la componente X de posición disminuye. Y cuando hace el cuarto cuadrante, la componente X de posición va creciendo así. Con esta función. Lo mismo pasa con la componente vertical. ¿Está bien? De ahí viene el nombre de, a esa omega de arriba, llamarle frecuencia angular, asociado a la velocidad angular de un movimiento circunferencial uniforme. Bien, algunas ecuaciones. La velocidad máxima es más a omega, más menos a omega cuando pasa por la posición de equilibrio, eso ya lo vimos. Cuando pasa por la posición de equilibrio, más menos a omega en un sentido o en otro, la máxima aceleración es más menos a omega cuadrado. Recuerden las funciones. Acá, volvemos a lo anterior. Seno de omega t más phi 0, habrá valores de t que hagan que el seno sea menos 1, entonces será más a omega cuadrado, y habrá valores de t que hagan que sea más 1, entonces será menos a omega cuadrado. ¿Sí? Es decir, puesto en función de ahí hay un error, esta raíz cuadrada está de más. La raíz cuadrada está de más. A K sobre M. Y bueno, la fuerza en función de la posición es menos K por X. La posición es eso. Entonces menos K por X de T. La fuerza en función de T. Otra manera de expresarlo. O en función de T o en función de X menos K por X. Pero X depende de T. Así que de última la fuerza depende de T. Bien. ¿Qué pasa con la energía de un sistema masa-resorte? De un oscilador que oscila con movimiento armónico simple. Recuerden que para hablar de movimiento armónico simple, la fuerza neta tiene que ser de la fuerza menos K por X, o el momento neto de una forma similar, menos una constante por un apartamiento respecto a la posición de equilibrio. Bien, las fuerzas que actúan, peso normal y la fuerza elástica o fuerza restauradora. Ustedes ya saben que la fuerza elástica es una fuerza conservativa y se puede asociar a una energía potencial al trabajo de esa fuerza conservativa. Física 1. Todos están regulares, por lo menos en física 1. Así que la energía mecánica, cuando las fuerzas que actúan son conservativas,
La energía mecánica se conserva, física 1. La energía mecánica es cinética de la masa m más potencial elástica del resorte. La cinética, un medio de mv cuadrado, más la potencial elástica, un medio de k constante, por x cuadrado. Y eso es constante si no hay trabajo de fuerzas conservativas no conservativas, que en este caso ustedes saben que no hay fuerzas no conservativas. Esa energía mecánica es constante. En particular, ¿cómo pueden saber cuánto vale? Ustedes saben que en los extremos, en A o menos A, instantáneamente la velocidad es cero, entonces en los extremos toda la energía mecánica es puramente potencial elástica, y en A o menos A la energía potencial elástica es un medio de K por A cuadrado. Entonces la energía mecánica del sistema más el resorte en su movimiento armónico simple es un medio de K por A cuadrado. Entonces, la energía mecánica es esto, no me deja marcarlo, un medio de mv cuadrado más un medio de K por X cuadrado, y eso es un medio de K por A cuadrado. ¿Está bien? Profe, ¿puede explicar de vuelta por qué queda la A ahí al cuadrado? Eso no entendí muy bien. O sea, no sé si se me entiende la segunda parte de la ecuación de la igualdad. Mire, la energía mecánica, recuerden que las fuerzas que actúan son conservativas. ¿Sí? La fuerza elástica es una fuerza conservativa. Lo vimos en física 2, en física 1. El trabajo de la fuerza, esa, se puede asociar a menos un cambio de energía potencial elástica. ¿Recuerdan? Entonces, la energía mecánica del sistema masa-resorte es cinética del oscilador más cinética de la masa m más la potencial elástica del resorte. El resorte tiene masa despreciable, por lo tanto no hablamos de energía cinética del resorte. Bien, esta es la energía mecánica en cualquier punto. Y como las fuerzas que actúan son conservativas, la energía mecánica se conserva. En particular, en los extremos, si yo quiero calcular la energía mecánica en los extremos, en A o menos A, la velocidad ahí es cero, instantáneamente. Entonces, ahí la energía mecánica, como X es A o X es menos A, la energía mecánica es un medio de K por A cuadrado. ¿Sí? Ahí en los extremos, sumando, el primer sumando vale cero. Y también en la posición de equilibrio, déjenme un segundito. Sí. A ver si nos entendemos. Esta es la energía mecánica, y es constante porque las fuerzas son conservativas. Perdón, acá. En particular, en los extremos, en A o menos A, cuando está en A la velocidad es cero, cuando está en menos A la velocidad es cero, o sea, en ese instante, este término de cinética es cero. Toda la energía mecánica es puramente potencial elástica. Entonces, cuando está en menos A, por ejemplo, sería un medio de K por menos A al cuadrado.
queda más a al cuadrado. Lo mismo pasa cuando está en a, 1/2 de k por a cuadrado. Entonces, esta es la energía mecánica. En particular, cuando pasa por la posición de equilibrio, el x vale 0. ¿Sí? Entonces, toda la energía mecánica en x igual a 0 es puramente cinética. ¿Y qué rapidez tiene ahí? V máxima. Dijimos que cuando pasa por la posición de equilibrio, V máxima era a omega. Lo acabamos de decir. Entonces, 1/2 de m por V máximo al cuadrado. A cuadrado, omega cuadrado. A cuadrado, omega cuadrado. Pero si ustedes recuerdan que omega es raíz de k sobre m, omega cuadrado por m, que es k. Omega cuadrado por m. Tomo elevado a ambos miembros al cuadrado. Omega cuadrado por m, que es k. Omega cuadrado por m, que es k. Entonces me queda 1/2 de k por a cuadrado. La energía mecánica es 1/2 de k por a cuadrado. ¿Y eso sería solo para los costados de la posición del medio o para En cualquier cualquier parte. Ah, bien. ¿Sí? En cualquier parte vale 1/2 de k por a cuadrado. Sí, la energía mecánica sí depende de a. Cuanto mayor sea a, mayor será la energía mecánica. ¿Sí? Es esto que estoy escribiendo. La energía mecánica, esto que no puedo marcar, que estoy marcando con el cursor. La energía mecánica es constante. 1/2 de k por a cuadrado. En un punto intermedio, cualquiera, yo sé cuánto vale la energía mecánica. Si conozco la posición del punto, puedo calcular la cinética. Observen de esta expresión, simplifico un medio y puedo encontrar la velocidad en función de la posición. Otra ecuación que puede ser útil. La energía mecánica está marcada con rojo, es constante, entre a y menos a. La cinética vale, es la verde, la curva verde, ¿sí? Vale 0 en la posición menos a, vale 0 en la posición más a, y es máxima en la posición x igual a 0. La energía potencial, 1/2 de k por x cuadrado, una función cuadrática, es la azul, y vale 0 en la posición x igual a 0, es máxima en la posición x igual a a, y también es máxima en la posición x igual a menos a. ¿Cuánto vale? 1/2 de k por a cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Me dirán, ¿por qué es parábola la energía cinética? También es función cuadrática de x. Profe, o sea que si el circuito es cerrado, o sea, de A menos A, la suma del trabajo también va a ser 0, ¿verdad? Claro. Ah, bien. Trayectoria cerrada. La energía es la curva azul, la curva azul corresponde a esta función, 1/2 de k por x cuadrado. La curva verde, la energía cinética, es la energía mecánica menos la energía potencial, obviamente elástica, 1/2 de k por a cuadrado menos x cuadrado. Saco factor común. Antes de ir a péndulo, esto es un sistema masa-resorte horizontal. Se puede demostrar, no lo vamos a hacer, que en el caso de un resorte vertical, el resorte tiene una cierta longitud. ¿Ven mi mano? Sí, profe. ¿Sí? Una longitud propia, sin deformar, sin estirar y sin comprimir.
Si se cuelga un cuerpo, el resorte se cuelga de este extremo, este otro extremo está del techo, el resorte se estira, si se cuelga un cuerpito. Si a partir de esa nueva posición de equilibrio se le opone a oscilar a la masa m, a partir de se puede demostrar, haciendo un cambio de variable matemática, que el resorte tiene un movimiento armónico, que la masa m tiene un movimiento armónico simple alrededor de la nueva posición de equilibrio. Es decir, el peso solamente me ha servido para deformar el resorte inicialmente y a partir de ahí ya no me influye el peso, porque me lo deformó respecto al largo sin deformar, a la longitud sin deformar, y la única fuerza que hace trabajo es la fuerza elástica, la fuerza que hace el resorte sobre la masa M. ¿Sí? En el caso este del péndulo horizontal, ustedes pueden decir ¿por qué el peso no realiza trabajo? Bueno, porque tomamos el nivel de referencia a la superficie horizontal, entonces el trabajo del peso es 0. En el caso de un resorte vertical, como les digo, a partir de la nueva posición de equilibrio, que corresponde al resorte estirado, a partir de ahí se lo pone a oscilar y se puede demostrar que el movimiento es armónico simple. Bien, vamos a péndulos. Los péndulos, bajo ciertas condiciones, también realizan movimiento armónico simple. Vamos primero, nos queda media horita, yo creo que va a terminar antes, no creo. Por lo menos quiero dar 2 péndulos. Es importante esto. Un péndulo simple matemático consiste de un hilo de un cierto largo L que tiene una pesita, una masita M en su extremo inferior. En el extremo superior está colgado de un techo, por ejemplo. ¿Está bien? Ese hilo es inextensible, es un hilo ideal, masa despreciable frente a la masa M, inextensible, no se estira, no se alarga, y de masa despreciable frente a la masa M que está colgada en su extremo inferior. Bien, inicialmente el hilo está vertical, esa es la posición de equilibrio, con la masa M acá abajo. Si se separa de la posición de equilibrio a la masa M y se lo suelta, la masa M va a tener un movimiento de vaivén de ida y vuelta alrededor de la posición vertical, de la posición de equilibrio. Bajo ciertas condiciones, el movimiento va a ser armónico simple. ¿Cuáles son esas condiciones? Las vemos ahora. Bien, supongamos que el hilo, respecto a la vertical, está separado en un ángulo θ, que aparece acá. Las fuerzas que actúan son el peso, mg, vertical, y la tensión de la cuerda. ¿Sí? Al peso P lo podemos descomponer, si θ es el ángulo que forma la cuerda con la vertical, es también el ángulo que forma el peso, que es vertical, con la dirección de la cuerda. En una componente radial y una componente tangencial descomponemos el peso. Esta componente radial, esta que estoy marcando, valdrá, de acuerdo a las relaciones trigonométricas, mg coseno, y esa otra componente tangencial, mg seno. Respecto al punto O, que no está marcado acá, el punto donde está atado el hilo en la parte superior, ¿qué fuerzas producen momento? La tensión no produce momento de rotación. Esta componente radial del peso tampoco produce momento de rotación. La fuerza o componente que produce momento de rotación es, respecto a este punto de donde está sujeto el hilo, es esta componente del peso, la mg seno de alfa. Entonces, como ustedes saben, física 1 nuevamente, definición del momento, R vectorial F, el momento
de esta componente será respecto a O, módulo del radio, L, por módulo de la fuerza, mg seno de tita, por el seno del ángulo que forman R radial hacia afuera con la fuerza tangencial. Seno de 90 es 1. ¿Está bien? Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, de la dinámica de rotación, M igual a I por esto. ¿Sí? Es lo que escribo acá. Está escrito acá. Se le agrega el signo menos, porque esa fuerza tiende a llevar al cuerpo a la posición de equilibrio, como en el caso de una fuerza elástica en un sistema masa-resorte. Observen, a medida que me aparto de la vertical, tita va aumentando, seno de tita también. A medida que se acerca a la vertical, tita disminuye, seno de tita también. Pasa por la posición de equilibrio, por inercia, y la simetría del lado izquierdo hace que la componente del peso tangencial a la trayectoria vaya aumentando hasta que lo detiene y vuelve el cuerpo y la historia se repite. Es un tipo de fuerza restauradora o momento restaurador. El momento de inercia de una partícula no es un cuerpo rígido, es una partícula, es m por el radio de la trayectoria al cuadrado, m por L cuadrado. M por L cuadrado. Ahí está. Y por definición de aceleración angular, es la derivada segunda de ¿quién? De la posición angular respecto de t dos veces. Entonces, llevando a la segunda ley de Newton de la dinámica de la rotación, esta, tratar de trabajar con el Word, llevando que el momento de inercia es ml cuadrado, que la aceleración angular es derivada segunda de tita, posición angular respecto de t dos veces, teniendo en cuenta que el peso es m por g, reordenando un poco llegamos a que esa ecuación. ¿Está bien? En función de I, en función de, reemplazamos I, el momento de inercia por lo que vale, cancelamos las masas y llegamos a la segunda ley de Newton de esa forma. O sea que no depende de la masa. No depende de la masa, tal cual. Me independizo totalmente de la masa. O sea, puedo tener una masa de 1 kilo, o 2 kilos, o 10 kilos. Me independizo de todo. Pero no me independizo del largo del hilo. Observa que está ahí. Pero miren ustedes. Vamos arriba. Para que sea armónico simple y la solución sea una función seno o coseno, tenía que ser la aceleración más una constante por la posición. ¿Lo ven? Bueno, vamos a lo que acabo de marcar. Va quedando espectacular. Es la aceleración, buenísimo, más una constante G sobre L, pero no por la posición angular, sino por el seno de la posición angular. ¡Qué macana! El movimiento no es armónico simple. ¡Qué macana! O sea, va queriendo, pero no es armónico simple. Porque está la aceleración angular, la derivada segunda de la posición angular respecto a t dos veces, más una constante, G sobre L, pero no por la posición angular, sino por el seno de la posición angular. O sea, no es armónico simple. Si hacemos una aproximación, si hacemos pequeñas oscilaciones, pequeños apartamientos de la posición de equilibrio, separarlo como máximo 10, 15 grados, el seno de tita será aproximadamente igual a tita.
en radianes, obviamente. El seno de 10 grados, su equivalente en radianes será el equivalente en radianes. ¿Mm? Entonces, haciendo esa aproximación, pequeñas oscilaciones, pequeños apartamientos de la posición de equilibrio, pequeñas amplitudes angulares, separarlo poco de la vertical, menos de 15 grados, puedo aproximar que el seno de θ es aproximadamente igual a θ. Entonces, esta expresión se transforma en esta expresión. Y ahí sí, recién ahí sí, tengo la aceleración angular en este caso, más una constante por la posición angular. Entonces, recién ahí, el movimiento es armónico siempre. Y que tendrá como solución una función θ de t, θ máximo, el máximo apartamiento de la posición de equilibrio, que recuerden que no puede superar 10, 15 grados, seno o coseno de omega t más φ0, con la frecuencia inicial dada por la raíz cuadrada de la constante, que es sobre L. Siendo θm la amplitud angular. El equivalente a A en el sistema masa-resorte. Como omega es 2π sobre t, t es 2π sobre omega, llegamos a que el periodo de oscilación es constante, independiente de la amplitud, pero para pequeñas oscilaciones. No depende de la amplitud. Isocronismo de las oscilaciones pequeñas. Iso igual tiempo. Crono. Tiempo. Es decir, en otras palabras, si ustedes separan, tienen dos péndulos idénticos, los separan a uno 5 grados y al otro 7 grados, por ejemplo, o el equivalente en radianes de la vertical, lo sueltan, estamos despreciando la fricción con el aire. Ambos tendrán el mismo periodo de oscilación. ¿Sí? Si tenemos dos péndulos del mismo largo, independientemente que las masas sean iguales o no, si a uno lo separo 5 grados y al otro 7 grados, el periodo de oscilación será exactamente el mismo. El tiempo que demora en hacer una oscilación completa será el mismo. No depende de m. Y esto tan trivial, que puede parecerles tan trivial, es lo que se usa en retrospección geológica. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Tenemos un pendulito, ¿sí? De un dado largo, 10 centímetros, 20 centímetros. Medimos el periodo de oscilación, observen, t. Podemos medir 5 veces que oscile, dividimos en 5 y sacamos t de una oscilación completa. Conocemos el largo, calculamos g. Nos vamos a distintos puntos de la Tierra, del planeta Tierra, con nuestro pendulito, y vamos calculando en distintos lugares g, la aceleración de la gravedad. Bueno, esperamos que el valor de acá, en Tucumán, sea 9,8. Ponemos el pendulito a oscilar, medimos periodo, calculamos g y da 10,2. ¿Qué pasa? Hay algo abajo. Se hace un pozo. ¿Qué podemos mostrar? Piedra, podemos mostrar petróleo. Lo más fácil que nosotros, con la suerte que tengamos, encontramos piedra. Pero bueno, es la base de los instrumentos que se usan actualmente. Hay dos preguntas en el chat. Sí, Juan, sí, Bautista. Es para que sea solución, Juliana, porque si no es complicada la solución. Para que sea solución, omega tiene que cumplir con ese constante. Raíz cuadrada de esa constante, se tiene que cumplir eso para que la función sea seno o coseno. Y sí, para que el movimiento sea armónico simple, para que el movimiento tiene que ser pequeñas oscilaciones. Si se lo separa más de 10, 20, de 15 grados, se lo separa 30 grados, el movimiento va a ser periódico, pero no armónico simple. Como a la función seno
hay un desarrollo, una serie que toma ese valor. Recuerden de esta ecuación que hicimos antes de hacer la aproximación de pequeñas oscilaciones, aproximar el seno de tita, si usamos esta expresión y resolvemos matemáticamente, es complicado, etcétera, etcétera, pero lo podemos resolver. El periodo ya depende, porque la función tita, seno de tita, hacemos un desarrollo en serie, el periodo ya depende de la amplitud. Observen, en el primer sumando es 2pi raíz de L sobre G, y ya tita m es la amplitud angular, es el máximo apartamiento respecto a la posición de equilibrio. O sea, Profesor, ¿eso tiene que ver con el polinomio de Taylor o nada que ver? sí. Que no lo vemos nosotros, a mí no me interesa, me interesa que quede en concreto que cuando mayor sea la amplitud de las oscilaciones, o sea, 20 grados, el periodo ya va a depender de la amplitud angular. ¿Sí? Ahí está, tita m. Depende del seno al cuadrado de tita m, más seno a la cuarta de tita m sobre 2, etcétera, etcétera. Es decir, depende de tita m, del desplazamiento o del apartamiento, o del máximo apartamiento respecto a la vertical, la amplitud angular. En cambio, antes, el periodo, cuando sean pequeñas oscilaciones, no depende de la amplitud angular. Como en el caso de un sistema más resorte, siempre y cuando cumpla con la ley de Hooke. Ustedes saben que un resorte puede quedar con deformación permanente, lo estiran, lo sueltan, vuelve a la posición inicial. Están en la zona, primero en la zona de proporcionalidad, zona de validez de ley de Hooke, que es esa, menos k por x, o menos momento por desplazamiento angular. Lo estiran un poco más, lo sueltan, vuelve a su posición inicial. Si lo estiran mucho, sueltan, queda estirado respecto al largo inicial, entonces queda con deformación permanente. Está en la zona plástica de deformación, como cualquier material, que lamentablemente hubo que subir a la teoría porque ese primer lunes fue feriado, pero bueno, esa es la idea con las deformaciones. Hay una zona de proporcionalidad donde se cumple la ley de Hooke, una zona de elasticidad donde no se cumple la ley de Hooke, pero el cuerpo se le aplica esfuerzo, vuelve a su longitud inicial, y después hay una zona plástica donde al aplicarle esfuerzo y quitar los esfuerzos, el cuerpo queda con deformación permanente. Profe, ahí justo esa es la pregunta que tenía sobre la elasticidad. ¿Por qué queda permanentemente? Porque así se comporta el material, son relaciones empíricas. A ver, imagínate un resorte, búscate un resorte chiquito en la casa, estiralo un poquito, soltalo, el resorte tiene, poner 20 centímetros, 10 centímetros. Sí. Es lo más fácil de ver. Lo estiras más, aplicándole mayores fuerzas, lo soltas, va a volver. Si le aplicas fuerza muy grande, lo soltas, va a quedar, ya no va a valer 10 centímetros, va a valer 12, 15. Nada más que eso se podría hacer con otro material, pero habría que hacer mucha más fuerza. Yo no te puedo decir que lo hagas con un pedazo de hierro. Con un amortiguador. No va a poder. La idea es la misma para la compresión. ¿Sí? Si a un material cualquiera le aplicas esfuerzo chiquito, se comprime, lo soltás y vuelve a la longitud inicial. Si los esfuerzos son muy grandes, lo soltás y queda con una deformación permanente. Bien, gracias. Lo que pasa es que no es fácil de demostrarlo, sino con un resorte o algo que sea bastante elástico, hasta que se produce la rotura. Agarró una gomilla, la estira, un pedazo de goma, lo estira, va a haber un momento que se rompe, se produce la fractura del material. Bien. Vean, rápidamente, si lo han entendido al péndulo simple, veamos rápidamente
el péndulo físico. El péndulo, siempre recuerden, es un hilo que tiene de un cierto largo, que supuestamente no se estira, es inextensible, porque si no, obviamente, si se estira, como el periodo depende del largo, les cambia el periodo. Estamos hablando de un hilo, un alambre ideal, que no se estira y tiene una masa despreciable frente a la masa M. Nuevamente, me olvidaba de decirles antes de pasar al péndulo físico, se conserva la energía mecánica, porque la fuerza que realiza el trabajo es la fuerza peso. Entonces, al subir y bajar, aumenta la energía potencial gravitatoria, no hay ningún resorte aquí, disminuye la cinética, hasta que cuando llega a la altura máxima, al máximo desplazamiento angular, en ese instante la velocidad es cero, la energía potencial es máxima, baja, va disminuyendo la altura. Profe, en este caso la energía cinética sería de rotación. No, es partícula. Ah, bien. Hago para un solo lado, pero es simétrico para el otro lado. Respecto a un nivel de referencia que puede ser la base, no la base, sino la parte más baja, donde está la masita M, en su movimiento, lo separan de la vertical, lo sueltan. En ese instante está a una altura H de la vertical, ¿sí? Del nivel de referencia. Entonces, lo sueltan, va perdiendo altura, va perdiendo energía potencial gravitatoria, va ganando velocidad, va ganando energía cinética. Cuando pasa por la posición de equilibrio, toda la energía mecánica es puramente cinética, la potencial vale cero gravitatoria, empieza a subir, va ganando altura, va ganando energía potencial gravitatoria y va perdiendo cinética. Hasta cuando llega acá, a menos θm, del otro lado, toda la energía mecánica es puramente potencial. Y la historia se repite. Tomen este nivel de referencia, entonces inicialmente, si tengo una MGH, que lo puedo poner en función de L, como quiera, esa energía MG 10 centímetros, supongamos que sea H, se conserva en todo momento. Acá es puramente potencial, acá es cinética más potencial, acá es cinética más potencial, cinética más potencial, potencial, gravitatoria, no se olviden, no hay ningún resorte acá. Y vuelvo a repetirse. La energía mecánica se conserva. Y en los 10 minutos que nos quedan, veamos un péndulo más, el péndulo físico, que es cualquier cuerpo que puede estar una pinza, una llave, que puede rotar respecto a un eje fijo, que no pasa por su centro de masa, ese eje, porque si no tendría un movimiento, rotación pura. Entonces, imaginen cualquier cuerpo, una pinza que está colgada de una pared y hay un clavo, o cualquier otro cuerpo que ustedes imaginen que tenga, por ejemplo. Esto no es no es un péndulo simple. Entonces lo separan de la vertical, lo sueltan y tendrá un movimiento de vaivén. Cualquier cuerpo. Este mouse, por ejemplo, lo agarran de un extremo, lo sueltan, este eje fijo que lo tengo, tendrá un movimiento de vaivén. No tiene que pasar por el centro de masa. Pues si no tendrá una rotación pura. Y de vuelta alrededor de la posición de equilibrio. Acá está simbolizado ese cuerpo rígido cualquiera. Gira o oscila, perdón, no gira, para que no nos confundamos, oscila respecto a un punto O. Ese cuerpo rígido, o cuerpo cualquiera, tiene un centro de masa. Sobre ahí consideramos que está actuando el peso P.
Nuevamente, observen que hay una distancia D entre el punto donde está colgando el cuerpo y el centro de masa. Entonces, respecto a O, el peso P produce un momento de rotación. O, si ustedes quieren trabajar con una componente radial y otra tangencial, la componente radial no produce momento de rotación. Déjenme un segundito. Esta es la idea. Cuerpo cualquiera. El centro de masa, está actuando ahí el peso P. Puedo tomar una componente radial, de separarlo, este centro de masa va a ser un arco de circunferencia, como hacía el péndulo simple, y tengo la componente radial y la componente tangencial. Esta componente radial es mg coseno, donde θ es el ángulo que forma la vertical con esta dirección, y esta sería mg seno. Respecto a Ese sería el caso si alineamos el diámetro a esa D que usted puso con el eje coordenado, ¿no? No. Inicialmente el cuerpo rígido está así, ¿sí? Si lo hago rotar, lo hago girar, está fijo acá, ¿no? Lo hago girar. Esto es D. Esta distancia desde O al centro de masa es D. Lo hago girar. ¿Está bien? Llego a esta situación. Lo hago girar. Inicialmente está en la posición de equilibrio. Así, D, la distancia D coincide con la dirección del peso P. Lo hago girar. O sea, este sería el cuerpo. Acá está O. Acá supongamos que está el centro de masa. Esto es D. Lo separo de la vertical. Entonces, recordad que sigue actuando el peso P vertical, tiene una componente, llamemos radial, a lo largo de D, y una componente perpendicular, que estoy representando acá. Esta componente es perpendicular a D, porque a este cuerpo, si lo suelto, va a ser este movimiento, de vaivén, de vuelta, va a ser oscilatorio, alrededor de la posición de equilibrio. Respecto a O, esta componente no produce momento. Obviamente hay una fuerza acá, en el eje, que hace que la fuerza neta sea cero para que el cuerpo no se traslade, obviamente, pero tampoco produce momento. La que produce momento es esta componente, mg seno de θ, por esta distancia d, por el seno del ángulo. Como son perpendiculares, el seno de 90 es 1. ¿Qué es lo que está acá? El momento es mg de seno de θ. De nuevo, es con el signo menos, porque es un momento restaurador que tiende a llevar el cuerpo a la posición de equilibrio. Escribimos, el momento es I por eta, es decir, I por la derivada segunda de la posición respecto de T dos veces, la segunda ley de Newton para la rotación. El momento es mg de seno de θ, igual a I por la aceleración angular. Nuevamente, si reacomodamos un poco, vamos a ver que la aceleración angular, derivada segunda de θ respecto de T dos veces, no es una constante más el seno de θ, o sea, el movimiento no es armónico simple, pero si hacemos la aproximación nueva
que el seno de θ sea aproximadamente igual a θ en radianes, esto es válido para ángulos pequeños, la segunda ley de Newton se escribe de esta forma. Aceleración angular en este caso, más una constante por el ángulo θ, por la posición angular. Ecuación diferencial que tiene como solución una función armónica, seno o coseno, siempre y cuando la frecuencia angular sea de la forma esta, la raíz cuadrada de la constante de proporcionalidad que corresponde a θ. Y ahí es el momento de inercia del cuerpo rígido respecto a O. Porque ya no es una partícula. En el caso de una partícula, que era el momento de inercia era mr cuadrado. M la masa, el radio es el largo del hilo. Acá, ese cuerpo tiene un movimiento de vaivén alrededor de un eje que pasa por O, eje fijo, entonces debo considerar, no es una partícula, repito, el momento de inercia respecto a ese eje que pasa por O. Por eso aparece I, el momento de inercia, respecto a O, no al centro de masa. Y péndulo de torsión queda para la semana que viene. Profe, ese ahí lo vamos a calcular como para un cuerpo rígido, para eso que veníamos viendo con el teorema. Claro, usted se puede conocer. Bueno, dale, Lucas, te tienen que retirar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cómo calcular también momentos de inercia de cuerpos con geometría irregular. Ahora esto puede ser un disco cualquiera que está fijo, que lo hace que tenga un movimiento oscilatorio respecto a un eje que no pase por el centro de masa. Esta hoja, por ejemplo, no sé si la ven todos, no la hagamos más chica. Una plancha cuadrada. ¿Sí? Si pasa por un eje fijo, si hay un eje fijo que pase por el centro de masa, la separan y no va a tener ese movimiento oscilatorio. No tiene que pasar por el centro de masa para que tenga ese movimiento. O sea, ese sería un cuerpo rígido, por ejemplo, pasa por un eje de por aquí. Entonces, ahí sí. A ver. Disculpe, profe, me tengo que retirar. Dale. Muy bien, Ahí sí. muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Si lo ven ahí, imaginen que está agarrado de acá, hay un clavo, la plancha tiene un agujerito, lo separan, observen, el centro de masa es esa cruz, está en esa cruz, esta es la distancia de O al centro de masa, la que estamos llamando D, el peso P está indicado por el felpón, peso P que lo puedo descomponer en esta componente y en esta componente, entonces esta componente hace que el cuerpo tenga ese movimiento. Pero es un momento variado. En cambio, si pasa por el centro de masa, el eje fijo, no van a tener nunca ese movimiento oscilatorio. Porque el peso no produce momento. Y si le aplican un momento, lo van a hacer rotar. No que tenga un movimiento oscilatorio. ¿Sí? ¿Está claro? Como el agua, profesor. Seguro, bueno. Espere que así sea. Seguimos la semana ¿Eso que que dice viene. pivot es simplemente el eje? Es un eje fijo. Sí, pivote. Puede ¿Puede bajar un poco? ¿Cómo? Bajar. Sí, por favor. Gracias. Queda ahí. Péndulo de torsión es otro tipo de péndulo que lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene con usted también. Sí. Vamos a terminar de ver oscilación. Vamos a ver casos más realistas donde las oscilaciones van disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Lo que ocurre en la realidad. Si despreciamos la fricción con el aire, la fricción con el suelo, el movimiento se dice perenne, porque sería permanente. Ahora no.
En realidad no. Creo que lo vamos a subir la semana que viene, Rusia, una vez que terminemos. O lo subimos parcialmente, ya vamos a ver. Por la Si puede, práctica puede. del viernes. Claro, Yo si tengo puede, que el profe, viernes. ¿Cómo? No entiendo. que si puede subirlo parcialmente, por lo menos para Bueno. completar los puntos si se nos pasó algo o algo así. Bueno. No, y además por la práctica de esta Está semana. bien, ya voy a ver si les doy hoy a los docentes responsables de eso y así lo suban. Gracias, Sí, profe. profe, muchas gracias. Disculpe, porque Nos profe, ¿va a haber evaluativo de la unidad 1? vamos a dar evaluativo. Bien, gracias. Dale. Nos vemos, no falta en la práctica, ¿no? Hay mucha inasistencia.